Hoy vamos a debatir y a reflexionar sobre el papel de los equipos españoles esta temporada, pero también los últimos años en las competiciones europeas. El otro día, chicos, no sé si lo leísteis, puse un tuit hablando el pasado jueves del que para mí es un evidente paso atrás del fútbol español en el fútbol europeo. Pero claro, esta semana el Barça se ha cargado al Napoli y sobre todo, el Atlético de Madrid se ha cargado al Inter, que a mí me parecía uno de los 3-4 máximos favoritos a ganar la Champions. Eso deja un panorama hiperpositivo en clave Champions. El fútbol español, la Liga, será la única competición que tendrá a 3 representantes en cuartos de final. Tiene 2 el fútbol alemán, 2 el fútbol inglés y 1 la Ligue 1. De este contraste, de lo que decía en el tuit, que lo mantengo, y este dato, que es tremendamente positivo, que es sobresaliente, que no puede igualar otra liga, al menos esta temporada, me han entrado esas ganas de debatir con vosotros sobre cómo vemos el fútbol español en competiciones europeas, porque hace unas temporadas sobresalíamos. O sea, ahí no había nada que debatir. Sí. Ganábamos todo, pero todo, eliminábamos a todos. Teníamos un montón de equipos españoles lejísimos y en coeficientes UEFA, bueno, es que sacábamos 20.000, 25.000 puntos a la Premier. Sí, aunque es un tanto absurdo, por presentar un poquito el debate, yo tengo la sensación de que a pesar de haber metido a 3 equipos en los cuartos, el fútbol español está dando pasitos hacia atrás, o está dando un pasito hacia atrás al menos. Es que es mi opinión, lo que pasa es que es un dato lo suficientemente potente claro. como para también reevaluar lo que nosotros pensamos. Bueno, pero podemos ir caso a caso, porque no todos son iguales y hay que ponderarlos uno a uno, creo. Es que al final yo creo que hemos tenido un top 7 de la liga muy asentado que tendría que haber generado, sobre todo estas últimas temporadas, unos resultados que no estamos viendo. Esa es la realidad. Más allá de la Liga de Campeones, creo que ha habido batacazos sonados, no ya solo esta temporada, sino las 2 anteriores. Bueno, mismamente, el año pasado en Champions, solo un equipo pasa a octavos de final, que es el Real Madrid, que es un poquito como comodín, porque siempre está. Este año, a día de hoy, a la Champions hay que darle un notable alto. Vamos a esperar para darle el sobresaliente, porque hubo 4 líderes de grupo, 2 tuvieron un mal sorteo, cayó la Real Sociedad, creo que podía haber llegado mejor, pero el Paris Saint-Germain estuvo muy bien, Kylian Mbappé, etc. La Real Sociedad, que es el único líder de grupo que ha caído en los octavos. El Atlético de Madrid supera al Inter de Milán, no podemos ponerle un sobresaliente momentáneo porque el Sevilla perdió su grupo, pero además perdió su grupo sin ganar. Es que se quedó muy lejos. Ni siquiera cayó a UEFA Europa League. Claro, son 0 victorias en la fase de grupos, 12 goles encajados y sin controlar en ningún partido los detalles que marcan la diferencia. Notable alto, podemos llegar al sobresaliente, ojalá que sí, si colamos 2 semifinalistas, un finalista, un campeón, evidentemente creo que podemos llegar al sobresaliente. En UEFA Europa League, chicos, para mí es un suspenso claro. Hay que ver qué pasa con el Villarreal esta noche, ojalá haya sorpresón. Ojalá. La remontada de todos los tiempos, pero lo normal es que no. Lo normal es que en el minuto 40 de la ida ya estuviese eliminado por lo que ha pasado. El caso es que Betis y Villarreal se han quedado muy lejos. Sí. Aquí es un suspenso rotundo. Lástima que el Sevilla lo hiciese tan mal en la fase de grupos, porque quizá hoy, jueves, estaríamos hablando de otra cosa. Es lo que te decía con el Madrid. Es comodín. Claro, justo. Pero ni siquiera llegó a los jueves. Y bueno, en Conference casi que peor, porque Osasuna y Betis cayeron literalmente a las primeras de cambio. Antes, eso sí, vale, 2 buenos equipos, Brujas y Dinamo Zagreb, pero no 2 equipos imposibles. Aquí esto es un suspenso. La Conference, ya sabéis que la UEFA va cambiando las competiciones europeas en ciclos de 3 años. En este primer ciclo, que se acaba esta temporada, no España nos ha dado nada. No sabemos que existe la Conference. En la primera temporada de la inaugural, el Villarreal, como ganó la Europa League, que era el clasificado vía Liga, se marchó directamente a la Champions, no tuvimos representante. El año pasado, yo creo que nadie se acuerda, pero la jugó el Villarreal al final, que había eliminado contra el Anderlecht en una eliminatoria terrible, después de una fase de grupos donde se terminó dejando de llevar muchísimo. Y lo de esta temporada, claro, es que ni Osasuna ni Betis. Es que te lo digo porque este gran contraste entre competiciones nos invita a mantener ese debate del que hablábamos, con posturas que para mí pueden sonar contradictorias, pero son complementarias. Este año en Champions, espectacular, pero en el resto de las competiciones nos hemos quedado muy por detrás. De hecho, si hacemos la media, que es esto que cuenta la UEFA, a nivel de coeficiente para a las 2 primeras ligas, a las 2 primeras federaciones, otorgarles una plaza extra de Champions y en general en competiciones europeas, seguimos quintos, Estamos a 14,1, es una media. Sumas todos los puntos y los divides entre los equipos que han participado, que en el caso del fútbol español son 8. España, ahora mismo,
antes de la jornada de UEFA Europa League y de Conference. Está quinta con 14 puntos, Francia 14 puntos, 4, Inglaterra 15, Alemania 15,9 e Italia 16,5. Es una diferencia notable. Bueno, estoy leyendo 16,5, realmente es 16.571, Sí, pero bueno, nos entendemos. Es una diferencia notable a pesar de tener a 3 equipos españoles en la Champions. La Champions es la mejor competición del mundo, es la que todos quieren ganar. Pero para hablar de cómo lo estamos haciendo en Europa, creo que no nos podemos centrar solo en Champions. Y si lo hacemos, tengamos también en cuenta que el año pasado solo colocamos a un equipo en octavos de final. Sí. Bueno, es que este dato es el que mejor ilustra la foto general del fútbol español en Europa, porque, insistimos, no nos podemos quedar con haber metido a 3 equipos en estos cuartos de final, sino que la foto general es un poquito más preocupante. Dicho esto, yo ni de broma pienso que nuestro lugar sea quinto clasificado o quinta liga, pero vamos, ni de cerca. Esto tiene que ver también con la media y como Osasuna cayó tan pronto, nos ha bajado la media, el Sevilla que no sumó prácticamente puntos. Solo Inglaterra y España esta temporada tenían 8 representantes en Europa. Por eso. Y al final... A veces es peor tener más porque... Claro, entre más. Yo creo que la diferencia de puntos, porque obviamente sumas menos puntos para el coeficiente si estás en Conference que si estás en Europa League y si estás en Europa League respecto a la Champions. Pero creo que esto no queda compensado si un equipo de tu liga cae a las primeras de cambio en cualquiera de las 3 competiciones. Para mí, la posición del fútbol español está entre medias, sigue estando entre medias desde hace unos años de la Premier League y la Serie A y la Bundesliga. Yo, lo hemos discutido aquí alguna vez con Rulo, yo no veo a la Liga Española por detrás ni de la Serie A, que el año pasado tuvo un finalista en cada competición, importante decirlo, ni por detrás de la Bundesliga. Podría aceptar que están en el mismo escalón, en el segundo escalón, pero el fútbol español, la Liga, en primera posición. Pero sí que creo que no estamos ni por delante de la Premier ni en el mismo escalón. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a coeficientes por países, aquí ya es la suma, no la media. El fútbol español, en 2015, por ejemplo, tenía 105.000 puntos. Alemania era la segunda, o la Bundesliga era la segunda, con 80.000. Inglaterra la tercera, con 76.000. Ahora mismo, con los resultados que tenemos ahora, esto suma los ciclos de 5 años, la Premier suma 101.000 puntos, el fútbol español 87.000, el fútbol italiano 85.000, el fútbol alemán 83.000. Me parece que el fútbol español está un poquito más cerca de la Premier de lo que dicen estos datos, pero me parece bastante consecuente. Sí, al final, dentro de ese podium corremos el riesgo, como fútbol español hablo en general, de vaciar ese segundo cajón y caernos al tercero con la Serie A y con la Bundesliga, más que acercarnos al primero, que es el que marca ahora la tú Premier. También me compras que estamos ahí en ese segundo escalón. ¡Ojo! Están más cerca el fútbol italiano y el alemán de nosotros que nosotros de la Premier. A eso voy. Pero que estamos en un escalón aparte. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que actualmente sí, pero insisto, corremos el riesgo de caernos a esa tercera cajita. Mueca de Nahuel Miranda. No, es que creo que el coeficiente UEFA, por tanto, la actuación de los equipos como federación en competiciones europeas, tienen mucho que ver con cierta sensación de estabilidad. Por ejemplo, esta temporada a Inglaterra le quedan 6 de 8 equipos vivos. Los dos que han caído los dos en la Champions. Uno es el Manchester United, que hizo la del Manchester United. Sí, Classic. Y el otro no deja de ser el Newcastle, que fue cuarto por sorpresa, que cayó en el bombo 4 y que además le tocó el grupo de la muerte. Sí, pero esto también te lo puede decir... estoy de acuerdo, pero la Real cayó en el bombo 4, no en el grupo de la muerte y se metió como primera, ¿eh? La Real, el día del sorteo dijimos, oye... Sí, mejor grupo. Muy buena suerte. Mejor grupo que el Newcastle, pero que también tiene mérito eso. No, mucho mejor grupo. O sea, y luego, mi sensación es que España ha tenido una estabilidad a nivel de competiciones europeas que no ha repercutido en una mejora deportiva. Venimos viendo, si tú ves el coeficiente por temporadas, en la temporada 19-20, la temporada de la pandemia, España es primera, la siguiente temporada es segunda, la siguiente temporada es tercera, la temporada pasada fue cuarta, y ahora mismo es quinta liga a la espera de la actualización del ranking. Ahora somos quintos. Por suma. Sí. Después de la ida de los octavos de final de tanto de Europa League como de Champions, estábamos más cerca de la República Checa, que es la sexta liga, que de pillar al cuarto. Exactamente. Bueno, tenemos un tema también importante a la hora de valorar el papel de los españoles. Tú lo has dicho. Primeros, segundo, terceros, cuartos, quintos. Bien. Pero es que el nivel de dominio que tiene el fútbol español entre 2005 y 2020 es irreal. O sea, claro que estamos yendo para atrás, pero es verdad que partimos de una premisa de que mantener eso era imposible. Es
que ganábamos todas las Champions y todas las UEFA Europa League. Sí, sí. Pero además es que metíamos a veces finales españolas en ambas competiciones. Es que las Supercopas también eran nuestras. Es que veías semifinales, cuartos de final con equipos españoles. No sé cuántas temporadas nos pasamos sin caer en una eliminatoria. Eso no era normal. O sea, quiero decir, no nos podemos habituar a eso. El fútbol español, por un tema de potencial económico, debe estar siempre entre ser la segunda y la tercera fuerza del continente. Inglaterra tiene que estar por delante. En los 80 estuvo el fútbol italiano por delante, primera. En los 2000 hemos estado nosotros. Pero lo normal es que por potencial el fútbol inglés esté por delante como está ahora. En la última década tenemos las 5 Champions del Madrid, 3 de ellas de manera consecutiva, las UEFA Europa League del Sevilla, que ha conseguido también durante estos años, pero es que incluso el Villarreal ha sido campeón de la UEFA Europa League, cargándose al Manchester United de la final de la 2021 y semifinalista de la Champions, después de cargarse a la Juve y al Bayern y caer en la vuelta ante el Liverpool, que es decir, que hemos tenido hasta hace no tanto, oye, unos resultados creo que en el más alto nivel de muchísimo mérito. Hoy en el corto plazo ha costado ver con regularidad al Atlético de Madrid en cuartos de final de la Champions, al Barça 3/4 de lo mismo. A la Real le pedimos que supere por fin una eliminatoria. El Betis no ha dejado un gran papel en Europa. Todavía no. El Sevilla, incluso la temporada que no llegaba a la final de la Europa League, por tanto la ganaba, se quedaba no muy lejos. Es que yo creo que, ya digo, ese ciclo acaba sobre todo en la 19-20, 20-21 y los últimos 3 años son peores, ahí están los datos. Lo que pasa, que sí que creo que algo que tenemos es que somos capaces de que con ese nivel un poquito más bajo seguir sumando títulos, seguir ganando. Primero porque el Madrid y el Sevilla dominan históricamente, o al menos en lo que es siglo XXI en el caso del Sevilla, estas dos competiciones, y porque hay una competitividad. O sea, el Atlético de Madrid viene de hacerlo mal, pero es que el Atlético de Madrid, ¿a cuántos equipos superiores en la era Cholo Simeone se ha cargado? Es que se ha cargado una barbaridad. Sí, Pero, fíjate. Yo estaba mirando los datos. El Atleti, salvo las 2 fases de grupos en las que cae, 17-18 y 22-23, y seguramente aquí a eliminatoria ante el Leipzig, en el año de la pandemia, que era un rival inferior al Atlético de Madrid y cae ante él, ha caído ante el Madrid varias veces, ante la Juve de Cristiano, ante el Chelsea, ante el City. Yo creo que el Atlético de Madrid ha caído y plantando cara ante todos ellos, ha caído en eliminatorias donde debía caer o podía caer el Atleti y el Cholo. Claro, el problema es la media. Porque al final está muy bien tener 3 españoles en Champions, pero lo de Osasuna lastra un montón, por ejemplo, esta temporada. Y creo que vamos a tender un poquito hacia eso, a que haya proyectos, oye, muy destacados, pero que la media no sea tan alta como antes. ¿Por qué? Porque yo creo que la tónica general es que a ti Europa no te basta para mantener plantillas como las que necesitas para competir en Europa. O sea, para ti el problema es que esa ley no escrita, por ejemplo, del Sevilla Fútbol Club, de si nos metemos en Champions no tenemos que vender, ya no vale. Es que hace 10 años tú te metías en Champions y eso te suponía 3 fichajes más. Y creo que esto ahora no pasa tanto. Por un tema de oferta también, porque creo que, por ejemplo, el perfil Rakitic que ficha el Sevilla. Es que hoy en día habría sido muy complicado, yo creo, ver a Rakitic una segunda etapa en el Sevilla. Es que a mí, este paso atrás, que a mí sí que me parece evidente, a pesar de esta gran noticia de tener a 3 equipos en cuartos de final de la Champions, que es sobre lo que estamos debatiendo, este paso atrás es consecuente de nuestra pérdida de poder adquisitivo en el mercado. Pero al principio yo creo que no se notó tanto porque al final te fichan jugadores jóvenes y dices, oye, bien, incluso alguno está bien vendido y puedes reinvertir ese dinero. Porque estas cosas no se notan de inmediato, se notan a 3, 4, 5 años vista. Pero yo creo que donde se le ha hecho mucho daño a la liga es a la hora de fichar el jugador consolidado. Claro. Que al final es que no se ficha. No, ficha el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona cuando puede inscribirlo. Es que, claro, estamos en ese vericueto de el Barça posiblemente tenga la peor de la élite, bueno, posiblemente no, tiene la peor situación económica de la élite del fútbol europeo, un grande de nuestro fútbol, que llegó a 2 finales de la Champions, que ganó la Copa de la UEFA, como el Valencia, está perdido en combate por la gestión de Meriton. Total. Y ahora mismo Sevilla y Betis, que fíjate que el Betis está mejor, pero Sevilla y Betis tienen problemas cuando las inscripciones, con las plantillas, con las renovaciones, realmente a nivel económico. Bueno, y el Atlético de Madrid, la inversión que ha hecho neta en la era de Simeone es muy baja. A nivel económico, están bien el Real Madrid y la Real Sociedad. Y ya está. Vamos a ver qué pasa con el Girona, que esto es un modelo nuevo de club que no teníamos en España hasta ahora. El tema de las multipropiedades. Multipropiedades, exactamente. Que esto también ha tirado para arriba en algunos casos en otras ligas. Y vamos a ver qué pasa con el Athletic Club, que va a ser un equipo europeo, yo creo que los próximos años, a poco que la plantilla no cambie demasiado. Pero es verdad que ahí esa crisis económica que sí que hemos empezado a sentir y sobre todo también el gran control salarial, que nos puede parecer mejor o peor, pero que a mí me parece excesivo, que ejerce la liga sobre los clubes,
con el beneplácito de los clubes, que esto es importante decirlo, pues nos ha hecho menos competitivos en el mercado y al final nos ha hecho perder un poquito menos de calidad en el campo y te diría más también, de calidad en los banquillos. Sí, bueno, es que con los casos de Atleti, Sevilla y Betis tenemos 3 claros ejemplos de proyectos que a nivel económico no han crecido de la mano con el crecimiento deportivo de estos clubes. Justo. Y esto se está pagando en Europa, donde lo estamos acusando, y habrá que ver con algo más de perspectiva, en 2-3 años, cuando hagamos otra foto algo más general, cómo han avanzado estos clubes, cómo han avanzado estos proyectos y los nuevos que están llegando a esas posiciones. Un ejemplo, el Villarreal. El Villarreal este año en Europa, pues justito, salvo remontada histórica, ya lo hemos dicho. Pero el Villarreal es que el año pasado vende a 3 futbolistas por valor 100 millones de euros. Sí, Y antes sí. había vendido a Jero Rulli. ¿Y qué ha fichado? Lo justo y necesario. Pero Tal también cual. tuvo que estirar mucho la plantilla, el límite Claro. salarial, para poder hacer primero ganar la Europa League y después llegar a las semifinales de la Champions. Claro, pero lo que tú pero no dices compensa- y defiendes es que eso no significa un crecimiento tan grande del Claro, club como claro. quizás hace 20 años. El tema es que yo veo que hay más clubes que pueden invertir a fondo perdido. El Villarreal, por ejemplo, por seguir con el ejemplo, es que hizo gala de fichar en Argentina y en Brasil, sobre todo, mejor que nadie. El Sevilla hizo 3/4 de lo mismo con Francia, un mercado que dominaba muy fácil. No. Y ahora hay cada vez más equipos en posición de poder adelantarse. Entonces tú tienes que tirar de creatividad. Incluso el Real Madrid tiene que fichar jugadores muy jóvenes, apostar fuerte por ellos Sí. y no dejan de ser la apuesta del futuro. Es que, Y, ojo, y no que pasa solo mí- aquí, es ¿eh? que para mí, el Madrid y la Real Sociedad están también a nivel económico y diría deportivo de club, 2 proyectos que sí que han crecido Sí, sí. porque han sabido pivotar. Tú lo has dicho con el Real Madrid, pero con la Real Sociedad más de lo mismo. El tema de Alexander Isak, vale que Odegaard es cedido, pero fichas a Cubo. Has tenido ahí diferentes pero es jugadores. dificilísimo. Es Quiero muy decir, difícil, porque es que pero- al final, yo tengo muy presente, por ejemplo, cuando Valencia vende a Villa, a Silva, a Mata. Oye, ficha a los mejores jugadores que se puede permitir dentro de la liga. Hoy, fichar a un tío como Roberto Sí, Soldado pero- es que imposible. no estaría al alcance de un equipo español. Mucha imposible. gente en el sector piensa que a las direcciones deportivas del fútbol español les falta creatividad. Hmm. Les falta dinero, pero también creatividad. Yo creo que hay un punto que nuestro dominio entre 2005 y 2020 se fundamenta en varias cosas. 1, la mejor generación de futbolistas españoles de nuestra historia. Y la mayoría jugando con nosotros. 2, direcciones deportivas creativas que propiciaron grandes equipos. Aquí me refiero, por ejemplo, sobre todo al Sevilla de Monchi y al Villarreal de Llaneza. Y luego, 3, evidentemente hubo un tino fichando cracks que la Premier o la Serie A o la Bundesliga no tuvieron. Porque claro, es que el Madrid y el Barça tenían a veces esa famosa imagen del 11 FIF Pro con 5 del Madrid, 5 del Barça y Falcao del Atlético de Madrid. Sí, sí, sí. Eso no es normal. No, no, no. Y ahora fallamos un poquito más. Y luego, por último, que no me lo quiero dejar, 4, en su día había una ley Beckham que simplificaba la tarea a nivel fiscal. Vamos, simplificaba, no, ahorraba costes a nivel fiscal en estos salarios. Que ha habido la ley Cristiano, que ahora ya sabemos que ya no va a estar en Italia, a ver si eso también significa o representa un bajón en el fútbol italiano y que como ya no tenemos, pues evidentemente somos un poco menos competitivos. Luego, oye, cada uno tiene su opinión sobre la ley Beckham, bla, 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 pero es verdad que al fútbol español eso le vino bien y ahora pues ya no somos tan competitivos en ese sentido. Sí, yo me quedo con el tema que decíais de las direcciones deportivas, que eran un ejemplo hasta hace no tanto también de innovación, que ahora también lo Claro. hemos perdido. Ahora ya creo que son direcciones deportivas, Es que- se comenta en el sector, bastante obsoletas en muchos casos, que no atraen, que no se adelantan, que no se anticipan y que no acaban de competir Lo que creo que nos queda es el ADN competitivo. Eso Sobre el sí campo. lo tenemos, sobre el campo. sobre el campo. Eso sí lo tenemos. Hmm. Es verdad que hay grandes pecheos y esta temporada hemos tenido unos cuantos, pero sí que creo que eso lo conservamos. Compro. Y además, como comentamos hasta hace nada, los mejores entrenadores del fútbol europeo. Que muchos no están aquí en España, pero oye, Sí, están que- con algunos de esos equipos que hacer están en una los etapa, cuartos, ¿eh? Exactamente. Yo soy menos optimista. Creo que no hay mucho margen para mejorar. Creo que le está pasando también, por ejemplo, en Alemania lo comentamos mucho con el Bayern, que ya no puede fichar a los mejores jugadores de su liga. Es que es no una- están a su alcance. Si es que es una época de cambio. La Claro. Premier ahora domina en parte porque es una liga, y esto es verdad, lo dice mucho Javier Tebas, pero tiene toda razón. Es así. Es una liga a fondo perdido, que da pérdidas, pérdidas, pérdidas. Ahora se ha puesto la Premier un poquito más seria y ha habido una contracción de gasto Sí. en el mercado invernal, pero aparte están estados metiendo pasta, están grandes multinacionales o grandes grupos inversores metiendo pasta, y luego encima tienes la entrada de agentes externos al propio fútbol europeo, al propio ecosistema, como no ya Estados Unidos, que más o menos podríamos estar habituados a lo occidental, sino también Qatar, Emiratos Árabes y, por supuesto, Arabia Saudí, que eso lo que hace es que, como hay un nuevo actor,
nosotros perdemos poder adquisitivo, ya lo decía antes. Y yo creo que estoy de acuerdo con que las direcciones deportivas necesitan dar un paso adelante, pero creo que la creatividad tiene un límite. O sea, tú te puedes inventar mercados emergentes y decir, oye, es que he descubierto que en Noruega hay más nivel del que nos decían y sacar jugadores de ahí. Vale, ok. Pero llega un momento donde igual Montenegro, por mucho que rasques, no vas a encontrar. Ese ejemplo que dabas del Villarreal yendo a Sudamérica es buenísimo porque también iba el Benfica, también iba el Porto. Y ahora va el Real Madrid y ficha a Fede Valverde con 10 partidos en primera. Creo que dijo Pinto da Costa que ya tenían que buscar otros sitios porque ahora ya no había tanto temor a fichar argentinos y brasileños en la Premier, que antes acuérdate que parecía que o iban a Italia o a España. En Portugal. Y luego porque el Madrid también te busca a Vinicius no cuando ha triunfado en el Villarreal, sino cuando está jugando en Brasil. En Portugal, el mejor jugador de la liga este año es un delantero que jugaba en el Coventry City en la segunda división inglesa, que es Gyökeres, el delantero sueco. Claro, tienes que tirar este tipo de apuestas y muchas veces no tienes el dinero para asumir ese riesgo. Entonces, como resumen, ¿qué diríais? Un titular, si os pregunta padre, si os pregunta madre, oye, hijo, ¿cómo está el fútbol español en las competiciones europeas? Que estamos en un momento clave, a pesar de haber metido a 3 equipos en los cuartos. Cuidado porque estamos involucionando, vamos pasitos hacia atrás. Que la Premier va a seguir afianzándose como la liga número 1 y lo que tienes que ser es más creativo que Italia, más creativo que Francia, más creativo que Alemania. Creo que ahí sí que puedes competir, ahí sí que hay espacio para poder dar un pasito más y sobre todo falta valentía para poder apostar por ese tipo de talentos que puedan dar un salto de nivel en la liga. Firmo vuestros 2 titulares y añadiría que ya le gustaría a la Premier League ganar tanto como ganamos nosotros cuando liderábamos. Sí. Porque es que cuando nosotros éramos los mejores, ganábamos todo. Ahora que no lo somos, seguimos haciéndolo. Quizás hay que ver el vaso ahí medio lleno, pero esta es una realidad. Está medio. Vacío o medio lleno, pero medio. Cuidadito. Y entre 2005 y 2020 es que teníamos el vaso pues a rebosar.